Por favor, el libro de Génesis, juntos el capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se reúnen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Haciendo su obra con nuestras vidas, pero muchas veces los creyentes no lo pueden ver. Dios está obrando constantemente con nuestras familias, pero muchas veces no se puede ver. El mundo es muy fuerte. La estrategia de Satanás, el sistema de Satanás, la cultura de oscuridad es muy fuerte, al punto que nos controla, pasa por encima aún de nuestros principios de vida. Hay personas que dicen: hoy día voy a hacer esto, esto y este otro, pero entran en un área de sus vidas y Satanás les gana en esa área, y todo lo que tenían que hacer ese día no lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque no hay la fuerza espiritual, porque no se conoce la estrategia de Satanás en esta era. Entonces, los que hemos sido llamados para disfrutar del Evangelio en este tiempo han sido llamados para alumbrar la luz del Evangelio. Han sido llamados para establecer el reino de Dios y a través de la llenura del Espíritu Santo quebrantar el poder del maligno que está controlando nuestras vidas. Entonces, cuando eso suceda, nos vamos a convertir en testigos, en piezas claves del Evangelio. Entonces nuestra vida no va a ser una vida común y corriente, sino será una vida agradable delante de Dios. Entonces Dios nos va a comenzar a usar para cambiar, lo primero, nuestra familia. Lo primero, el campo donde pisamos y la región. Y un día, a través de nuestro ejemplo, la era cambiará. Amén. Recuerde, esta era va a ser cambiada por aquellos que entienden el plan de Dios. Y los hijos de Dios han sido llamados en este tiempo, en este horario, para ver las grandes bendiciones que Dios tiene con su vida. No para que por si acaso vengan, sino para recibirlas. Amén. Porque desde el comienzo de la humanidad dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y le dijo: fructificados y multiplicados. Llenar la tierra y ser señor de ellas. No le dijo: si puedes, te fructificas, si puedes, lo gobiernas. No. Nos dio la autoridad directamente. Todo es tuyo. Por eso que Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentirse significa cambiar de posición, dejar de hacer lo que estás haciendo, salir de ese lugar. Nosotros tenemos que comenzar a entender: estamos dentro del reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que en verdad somos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que no necesitan bendición porque ya han sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo? Entonces nosotros simplemente tenemos que orar porque Dios abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver todo lo que está ya establecido para nosotros. El hombre que entiende esto, esta respuesta, en verdad Dios va a orar. Pero mientras estemos desconociendo lo que Dios tiene para nosotros, lo que ya está establecido desde antes de la fundación del mundo, vamos a vivir una vida de fe con mucha dificultad. Entonces yo los bendigo en verdad de todo corazón porque usted pueda abrir sus ojos espirituales, porque sus títulos de oración sean correctos,
Porque la palabra de Dios no sea una palabra como muchas veces se dan en ciertos lugares. Hay palabras que se dan en ciertos conciertos, en ciertos clubes. Y lo toman simplemente así porque bueno, es un club, ¿no? Pero esto no es un club. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar donde empiezan las bendiciones eternas para sus hijos. Este es el lugar donde empieza toda la destrucción de Satanás sobre nuestra generación. Entonces, aquí nosotros establecemos el reino de Dios en nuestras vidas. Aquí nosotros nos llenamos del poder de Dios. Aquí nosotros vemos el plan de Dios y caminamos con un propósito en la vida. Por eso la iglesia no es cualquier cosa. Es el lugar establecido para salvar la era. Amén. La iglesia está establecida en la humanidad y Dios la ha puesto en esta tierra para salvar a su creación, para salvar a sus escogidos. Y una vez que se termine, dice que este mundo va a acabar. Entonces, entiendan esto, por causa del Evangelio, por causa del plan de Dios, es que definitivamente la iglesia no puede fracasar. Los hijos de Dios no pueden fracasar. Cuando se cumple el plan establecido por Dios, la humanidad va a acabar. Podemos concluir, la humanidad subsiste porque la iglesia tiene un plan que cumplir. Amén. Pero hay algo que las personas de fe no conocen. No conocen esta palabra que se llama incredulidad. No la conocen. Porque el que la conoce, sus pasos diariamente son diferentes. Pero usted ven, la iglesia está decayendo más bien. Miren las estadísticas mundiales. Las iglesias están decayendo. ¿Saben quiénes están creciendo? El movimiento islámico, el movimiento de la nueva era, la masonería libre, la unificación de iglesias. Están creciendo. Pero los verdaderos hijos de Dios, pero los que tienen el Evangelio, los que han sido escogidos para destruir el poder del maligno en el nombre de Jesucristo, no están creciendo, están decayendo. Por lo tanto, es importante y es una urgencia, es una emergencia que los hijos de Dios puedan entender esta palabra. Incredulidad. Ya no es parte de nuestra vida, se está haciendo nuestra vida misma la incredulidad. Porque caminamos con temor, hacemos las cosas sin ninguna seguridad. Siempre estamos teniendo temor. Entonces eso significa incredulidad. En cambio, si nosotros vemos la palabra de Dios, Pablo, estando en la cárcel, dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque conocí esta palabra. La incredulidad llega a los hijos de Dios cuando vienen los problemas y las dificultades. Cuando se levanta Satanás sobre nuestras vidas, la incredulidad naturalmente florece. Yo tengo que entender, yo no puedo fracasar. Si yo fracaso, todo el mundo fracasa. ¿Amén? Si yo fracaso, mi familia fracasa. Si yo fracaso, mi economía fracasa. Mi futuro fracasa. Mis hijos fracasan. Yo no puedo fracasar. Dios me ha establecido para ser la luz de mi hogar. Dios me ha establecido para hacer la luz en mi trabajo, en el campo donde estoy. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender la palabra de Pablo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero aquí hay una palabra que está escondida. Todo lo vamos a lograr cuando estamos ¿dónde? En lo que yo pienso, en lo que la gente dice, en lo que las noticias dicen. Todo lo vamos a lograr cuando estamos, dice la palabra de Dios, en ¿amén? Cuando estamos en Cristo. Y esto es el Evangelio. Entonces el que lo entiende, ya ganó.
El que lo entiende, sus pasos son diferentes. El que lo entiende se ríe en los problemas. El que lo entiende, no hay preocupación cuando viene la enfermedad, cuando viene lo que venga, lo que Dios permita. No hay preocupación. Porque nosotros podemos ver a través de la Biblia que hay gente que ha sido enviada al foso de los leones y no tuvo preocupación. Fue puesta dentro del horno de fuego y no tuvo preocupación. Amén. Entonces nosotros tenemos ejemplos que van por encima de las cosas que nos pueden pasar. Si nos ponemos en comparación con eso, no hay nivel para podernos medir. Por eso que las cosas que nos pasan ahora no tenemos por qué tener temor. Tenemos que estar dentro de Cristo, entender con Él el mundo está, dice, sobre nuestros pies. Satanás no tiene poder. Ya vencimos. Camine como ganador. Por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:32 en adelante dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Se dan cuenta? Esa palabra se suele tener la palabra de la Biblia. Somos más que vencedores. Entonces no necesitamos buscar vencer a alguien, no, ya nosotros pasamos por ahí. Somos más que vencedores. Entonces, cuando uno camina en esta vida, está caminando como un vencedor. Amén. Si estás en la universidad, tú estás caminando ya como un vencedor. Si estás en el trabajo, estás caminando ya como un vencedor. Por eso es de que dice que la fe es entender que mi problema ha sido solucionado con Jesucristo y mi último paradero es el cielo, la eternidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿hay de qué preocuparse? No hay de qué preocuparse, ¿sí? Por eso es que hay un hombre que se llamó George Mueller, David, pero un hombre que conocía esta palabra y que conocía como base esto. Recibió 50.000 respuestas durante toda su vida. ¿Pueden creer? 50.000 respuestas durante toda su vida. Fanny Crosby, una mujer ciega, acabó diciendo: no necesito recuperar la vista, no necesito ver, porque puedo ver la vida misma que da Jesucristo. Acabó diciendo: no tengo problemas, soy la persona más feliz porque conocí al dador de la vida y no necesito verlo. ¿Entienden? Personas que entendieron lo que significa incredulidad. Es la parte que hace que nuestra vida de fe se debilite. Es la parte que nuestra vida de fe se vea como, como una persona que está muerta. Porque si yo vivo una vida de hijo de Dios con incredulidad, es lo mismo que ser uno creyente. ¿Entienden? Si yo vengo a la iglesia lleno de incredulidad, es lo mismo que ir y hacer idolatría. El que entiende esta palabra va a poder pasar todos sus problemas, va a poder entender todos los eventos, y un día como Dios entenderá a todo tipo de personas. ¿Amén? En esta oportunidad vamos a ver acerca del mensaje de la dirección de Dios para la dirección de Dios para el 2000 al 2015. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la fe correcta. ¿Cuál es la fe correcta? Es entender Dios es todopoderoso. Amén. Es entender Cristo es el único camino para llegar a la salvación. Es entender que el Espíritu Santo no tenemos la culpa.
Nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos heredaron eso. Por causa de Génesis 6, estamos centrados solo en la economía. Por causa de Génesis 11, estamos centrados solo en el éxito. Por esa razón es que naturalmente la incredulidad viene y nos ataca y se hace y nos controla y no podemos dar lo que Dios tiene para nosotros. En este año vamos a seguir la dirección de Dios a través de la palabra que se dio en el comienzo del mes del 2015, y los bendigo porque nosotros podamos ver esto rápidamente, que en este año nosotros podamos entender la palabra incredulidad y que sea una palabra que nosotros podamos tenerla en nuestro corazón para que sea el impulso para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, que sufren innecesariamente, porque esta palabra no es parte de su vida, es su vida misma. El mundo está así porque esta palabra trae temor. Entonces no pueden disfrutar. Las personas de fe están cayendo en ello y no pueden disfrutar de la fe correcta. No pueden ver que hay que deshacernos de tres cosas que están metidas en nuestras vidas. Les digo porque este año 2015 nosotros podamos caminar entendiendo esto. La fe es lo más importante. Y solo se logra cuando podemos conocer a nuestro Creador. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que en este año disfrutar es entendiendo lo fundamental. El problema original se soluciona solo. ¿Con quién se soluciona el problema original? Solo se soluciona con Cristo. Amén. Esto es fundamental. Este año nosotros tenemos que tomar esto como la parte fundamental en nuestra vida de fe. No podemos buscar otra cosa porque ya lo tenemos. Amén. La iglesia primitiva que experimentó esto, cuando entendieron esto, nosotros podemos ver que eran como que ya no eran dueños de sí mismos. ¿Entienden? Ya no vivían para sí, vivían para Dios. Por eso que Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entonces, cuando uno entiende esto, definitivamente su dueño cambia. Tus anhelos cambian. Tus deseos cambian. No quiero decir que no tengas planes para el futuro, sino que ya no caminas solo. Lo haces dentro de Dios. ¿Ven? Señor, dame familia para que a través de ellos tú puedas quebrantar la maldición del desastre generacional sobre mi familia. Dame hijos para que a través de ellos, Señor, tú hagas una gran obra en esta era. Que nunca más los que mi familia fueron destruidos por Satanás, que a través de estos hijos, Señor, tú puedas quebrantar ese poder del maligno y que la luz del Evangelio pueda ser establecida en mi familia. Amén. Lo mismo si tengo una profesión. Si deseo una profesión, lo mismo, que sea conectado para lo que Dios quiere hacer. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender a las personas. Si entendemos esto, vamos a entender que no hay problema, no hay dificultad que nos pueda parar. Amén. Mire, la nueva era está haciendo este movimiento. Está haciendo el movimiento de Génesis 3, del 1 al 6, cuando Satanás le dice a la mujer,
No moriréis y no seréis como Dios. Y eso es lo que están haciendo. Están implantando en que no necesitas de un Cristo para que tú vuelvas a ser hijo de Dios. Tú puedes ser Dios si buscas en tu interior y utilizan a Cristo diciendo, Él llegó a ese nivel. Por eso que resucitó, por eso que hizo milagros, te confunde. Y como hay gente que está limpia en cuanto a la fe, le creen. Y están dando sus vidas, están siendo endemoniados, están siendo fracasados por no entender el Evangelio. Por eso nosotros somos importantes. Somos más que importantes, somos valiosos. Lo bendigo para que usted pueda entender lo fundamental en este año. Solo Cristo soluciona el problema de la humanidad. Lo segundo es que podamos entender en lo fundamental Génesis 6, la época de Nefilim. En aquel tiempo, la gente, dice la palabra de Dios, que de lo profundo de su corazón, de sus pensamientos, todo era mal. Y es una era en la que estamos viviendo. La maldad está, como dicen, a flor de piel. ¿Cómo podemos destruirlo? Solo cuando el reino de Dios es establecido. Solo con el reino de Dios podemos destruir esta época de maldición, de maldad. Solo con el reino de Dios. Lo tercero es que tenemos que ver la época, estamos en la época de la Torre de Babel. Todo el mundo está unido por derrotar a nuestro Creador. Estamos en una época donde la gente no necesita de Dios. Todos se están uniendo para tratar de llegar al cielo a su manera. Por eso de que en este tiempo la única manera que nosotros podemos solucionar este problema es cuando seamos llenos del Espíritu Santo. La única forma de solucionarlo es cuando el Espíritu Santo venga a nosotros. ¿Quién está haciendo este movimiento? El movimiento de la unificación, la WCC, y en español es movimiento, es consejo, es Consejo Mundial de Iglesias. Ellos están haciendo el movimiento de que no necesitas de Dios, no necesitas de Cristo para llegar al cielo. La religión que tú tengas, la fe que tú tengas, eso te va a llevar al cielo. Eso te va a dar vida eterna. Está tan serio esto que lo han legalizado. Si por A o por B alguien dice, yo creo que de esta manera voy al cielo, y tú le dices, no, te equivocaste, esa persona tiene el derecho de denunciarte. Está seria la cosa. Así trabaja Satanás. Por eso, ¿cómo podemos quebrantarlo? Solo cuando el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Solo cuando la llenura del Espíritu Santo pueda establecerse en nuestras vidas. Toda esta maldición va a ser destruida. Esto es lo fundamental que nosotros tenemos que tomar este año. Lo segundo es la restauración. ¿Qué tenemos que restaurar? Restaurar Hechos 2:1. Cuando vino el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre las personas. ¿Qué pasó ahí? El poder de Dios se manifestó. Cuando nosotros comenzamos a restaurar, entender, ya esto está con nosotros. Necesitamos que hacer efectos o pedir a Dios que venga. ¿Tenemos que hacer eso? Si la palabra de Dios dice que ya Dios envió al Espíritu Santo, ¿cómo recibimos? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo?
¿Cuándo el Espíritu Santo viene a mi vida? Cuando yo me encuentro con alguien que tiene el Evangelio, me comparte el Evangelio, entiendo el Evangelio, Dios me da la fe para creer en el Evangelio, para creer en Jesús y lo recibo en mi corazón. En ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a mí. Esto tenemos que restaurar. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Tengo que disfrutar de este poder, porque con este poder yo puedo restaurar mi vida. Puedo restaurar la iglesia. Con este poder. Que este año podamos tomar la restauración. Que este año podamos disfrutar. El Espíritu Santo va a hacer de mí una persona diferente. El Espíritu Santo va a hacer de mi iglesia una iglesia que brille, una iglesia que haga el plan de Dios, una iglesia que devocione con su vida. Lo segundo que tenemos que restaurar es Hechos 2, 5 al 11. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, nuestros hermanos de la iglesia primitiva comenzaron a hablar en lenguas. ¿Eran lenguas inentendibles o eran lenguas entendibles? ¿Qué piensan? Eran lenguas entendibles. Había 15 naciones ahí. Y todas ellas pudieron escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pudieron escuchar la salvación. Entonces, este es el poder que salva al mundo. Este es el poder, naturalmente podemos ver que este es el poder que salva al mundo. Este año que nosotros podamos restaurar esto. Si lo restauramos definitivamente, si lo entendemos, si lo disfrutamos definitivamente y naturalmente, las obras van a realizarse en nuestras vidas. Lo bendigo porque usted pueda entender esto y pueda disfrutarlo cada día. Usted es la persona que Dios ha establecido para salvar al mundo. Amén. Así que donde va usted, no va solo. Donde está usted, no está solo. Donde está usted, el Espíritu Santo está con usted haciendo su obra. Solo métase dentro de lo que Dios quiere hacer. Cada día acérquese más a Dios. ¿No se dan cuenta que a veces por las cosas de la vida nos entra la incredulidad y nuestro actuar es natural de un ser incrédulo? Es natural porque el mundo es un ser incrédulo. Entonces, en lugar de hacer las cosas con Dios, hacemos las cosas conmigo. Por eso que tenemos que salir de aquí. Entonces los bendigo porque podamos disfrutar de ello este año, que seamos seres que puedan restaurar lo que Dios ya ha enviado. Lo tercero es Hechos 2 del 41 al 47. Dice la palabra que se reunieron y compartían el pan, la palabra y las oraciones. Y Dios dice que añadía a las personas salvas. Aquí podemos ver que en la iglesia que se estableció en aquel tiempo, Dios hacía que crezca. Significa que esto nos demuestra el poder de Dios para salvar la generación. Con esto podemos salvar nuestra generación. Amén. Lo tercero que tenemos que ver es el desafío. Eso solo se hace cuando Dios comienza a hacer su obra dentro de la iglesia y Él mismo comienza a traer los salvos. Amén.
Muchas veces le digo, ¿usted está aquí porque usted ha decidido venir? No, la palabra dice que añadió Él los que tenían que ser salvos, que tenían que ser salvos a la iglesia. Así que como te ama tanto, no ha podido, Satanás no ha podido, ni ha tenido el poder para hacer que tú fracases en el mundo. Por eso que ha utilizado tu vida y Él mismo ha permitido que llegues muchas veces al extremo. ¿Por qué razón? Porque no hay ojos espirituales. Porque no hay ese apego natural cuando Dios habla a través de los eventos. Pablo no se estaba dando cuenta, la gente moría por Cristo. Y él, sin embargo, iba a las sinagogas y a los sacerdotes y a las personas que le daban las cartas para poder coger a los cristianos y matarlos o meterlos a la cárcel. ¿Sabe lo que hizo Dios cuando se presentó a él? Lo cegó y le dijo estas palabras para que nosotros podamos entender que si entendemos más rápido el Evangelio, menos vamos a sufrir. Le dijo Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe lo que significa ello? Si ponemos un clavo acá y darle de patadas, eso significa dar cosas. ¿Quién va a ganar? Juan Carlitos, le agarramos de patadas a un clavo. Vamos a perder, ¿no es así? Nos vamos a herir. Eso es lo que le está diciendo Dios a Pablo. Dura cosa de dar cosas contra el hijo. Está por demás que sigas matando a mis hijos. ¿Por qué? No los acabarás. El plan se tiene que cumplir sí o sí. Por eso yo quiero que usted vea esto. Mire, por ejemplo, en el campo dicen que el león es el rey de la selva, ¿no es así? Pero sin embargo usted ve que en el campo hay más ciervos o más venados, hay más conejos que lobos. Porque mire, ve, hay tantos que salen en la carretera, ¡pum!, a veces se chocan con los carros. Dígame, si el león es el rey de la selva, ¿por qué hay más venados que leones? Solo están en África. ¿Me entiende? ¿Por qué razón es que no pueden los venados, ¿no?, ser menos? No deberían ni existir, por último, si el león es el rey de la selva, ¿no? Deberían de comérselo a todos, para que vean que los débiles siempre se levantan y son más que los fuertes. La naturaleza nos hace ver claramente que no podemos fracasar. Amén. Habrán malos, pero se van a destruir, se van a acabar, serán minoría. ¿Entiende? Así de sencillo. Por eso que el mal nunca ha vencido al bien. La mentira nunca ha prevalecido sobre la verdad. Todas aquellas personas que se levantaron contra Dios acabaron muertos, acabaron locos. Esto es cuestión de lógica nada más. Mire la historia y sea feliz. Comparte el Evangelio, restaure el Evangelio y el resto solo serán respuestas de Dios. El desafío, ¿cómo tenemos que desafiar? Conforme Pablo lo vio. En Hechos 19:21, él dice: me es necesario ir a Roma. ¿Cuándo dijo eso? Después que levantó discípulos. Se pudo dar cuenta que el mundo necesita del Evangelio. ¿Y por qué Roma? Porque era la ciudad más grande. Se da cuenta que Satanás tiene poder y ataca a las ciudades grandes, a los países grandes. Mire Estados Unidos, mire Japón, mire la China, mire Europa. Por eso que nosotros tenemos que desafiar ahora con el Evangelio. Y en todo momento, ¿qué significa ir a Roma? Es ir a las naciones y predicar el Evangelio. Es salvar el futuro. Para ello necesito prepararme. Necesito entender el Evangelio. Pablo dijo, cuando estuvo frente al concilio, en Hechos 23:11,
estuvo testificando de Cristo porque lo estaban metiendo a la cárcel. Entonces él estaba testificando que era hijo de Dios. Entonces Dios viene y le confirma lo que Pablo estaba diciendo aquí. Dios envió un ángel y le dice: Pablo, no temas. Así como has testificado de mí aquí, es necesario que testifiques en Roma ante el César. Mire, aquí discutían. En la iglesia eso es lo que pasa. En el salón de la iglesia se discute. Las personas, los líderes, están discutiendo, peleando, por eso no crece las iglesias, se están cayendo. Él estaba diciendo que aquí, él había visto esto, que aquí habían dos tipos de personas: los saduceos y los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué doctrina tenían ellos? Miren, los fariseos, los saduceos eran los judíos que creían que no hay resurrección. Ellos creen: no hay resurrección, no hay ángeles, no hay Espíritu Santo. Y los fariseos sí creen en la resurrección, en los ángeles y en el Espíritu Santo. Entonces hubo una contienda ahí. Entonces podemos ver, así está la iglesia. Por eso no se puede dar cuenta de que el mundo necesita el Evangelio y no puede hacer la evangelización. Pablo se dio cuenta y por eso Dios lo confirmó. Y le dijo: Pablo, así como has testificado aquí, no temas, yo te voy a llevar para allá. Y mira, Pablo apela ir a César, ir a Roma. En Hechos 27-24, él apela a ir a Roma ante el César y lo mandan en un barco con 276 personas a bordo, la mayoría presos, todos encadenados. Pero se acercó una especie de huracán, un huracán Euroclidón, dice que, y iban a fracasar, iban a morir. Y Dios confirma el llamado de Pablo. Envía a su ángel y le dice: Pablo, no temas. Dios te ha concedido todos los que están aquí. No fracasará ni morirá ninguno. Vas a ir a César, vas a ir a Roma. Mire la palabra de Dios, que es para sus hijos. Mira lo importante que somos nosotros. Por causa nuestra, por causa de una persona que entiende el Evangelio, Dios le va a regalar una región. Amén. Por eso que aquí podemos confirmar lo que dice Hechos 16:31. Cree tú en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. Este tiene que ser nuestro desafío. Estamos en el mejor tiempo. El tiempo de hacer que el reino de Dios se establezca. El tiempo de hacer que todo el poder del maligno sea destruido. No hay personas más importantes en esta era que nosotros. No hay personas más valiosas en esta era que nosotros. Depende de cómo nosotros desafiemos en este presente, veremos el futuro. Amén. Vamos a concluir. Mire, lo fundamental. ¿Qué significa lo fundamental? ¿Qué significa lo fundamental? Es la dirección. Es la dirección de Dios. Aquí nosotros tenemos que caminar. Esa es nuestra dirección. Esta es la dirección de Dios para sus hijos. Esta es la dirección de Dios para el mundo. Si nosotros podemos restablecer esto, podemos hacerlo la parte más importante de nuestro ser, esa es la dirección para caminar. Ahí vamos a obtener todo lo que necesitamos. Lo segundo, ¿qué es la restauración? La restauración es el camino. Es el camino. Si yo me restauro, si yo restauro la palabra de Dios en mi vida, entonces se va a convertir en el camino para la victoria, en el camino para las respuestas. Vendrán ahí toda la obra que Dios quiere hacer, la vamos a poder ver. Amén. Lo tercero, ¿qué significa el desafío?
es la puerta. Es la puerta para que todas las naciones puedan escuchar el Evangelio. Es la puerta para salvar la humanidad. Es la puerta para salvar nuestra generación. Solo necesitamos entender esto. Este es el mensaje, la dirección de Dios para el 2015. Lo bendigo porque puede ser su mensaje, porque lo pueden hacer suyo. Amén. No hay nada más importante que entender la dirección de Dios para el mundo. Si entiendes la dirección de Dios para el mundo y caminas en ella, definitivamente estás caminando haciendo el plan de Dios. Entonces no hay poder que pueda contra ti. Ninguna bendición se va a parar. Todas llegarán a ti. Como Isaac, que entendió claramente el poder de Dios, la soberanía de Dios, entendió claramente lo que Dios hace con su hijo, con sus hijos, entendió claramente qué pasa cuando Dios escoge a alguien y se centra en lo que Dios ha hecho con él. Mira, la respuesta del 100 por 1 viene. La respuesta que recibió Isaac, 100 por 1. El hombre que entiende la dirección de Dios para su vida, definitivamente respuesta de 1000 años de empleo, como las que recibieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, como las que recibieron Pablo. Mira, hace 2000 años que vino Jesús y no se deja de hablar de ellos. ¿Recibieron respuesta de 1000 años o no? ¿Se dan cuenta? Un día esto sucederá con esa pequeña iglesia. Un día va a pasar. En el futuro, si nosotros tomamos esto, un día se hablará de nosotros. Y no porque nosotros seamos o queramos llamar la atención, no, porque el Cristo que puso en nuestro corazón, nosotros lo pusimos en práctica y lo creímos. Lo bendigo porque usted puede ser la pieza clave para cambiar el futuro de la región. Lo bendigo porque usted puede entender que no hay poder que lo pueda detener. Que pueda entender que simplemente como ese tienes que preparar tu envase porque Dios te va a enviar las bendiciones. Amén. Así de sencillo. Vamos a ver. Padre bueno, estamos agradecidos por lo que tú has permitido, Señor, que el Evangelio traiga a nuestras vidas. Permite, Señor, que la dirección que nos has dado para este año pueda ser realizada.